En este foro del Capa Raimi, en donde vamos a aprender y a entender su significado e historia. Queremos dar la bienvenida y saludar al doctor Fabián Potosí, docente universitario del pueblo Natahuela, a quien le pedimos por favor que se ponga de pie y reciba el saludo de quienes nos acompañan. Muchas gracias. De igual manera saludamos al doctor Segundo de la Torre del pueblo Cayambi, Imbabura, ex dirigente de la FISI. Bienvenido. Bienvenidos todos y todas quienes nos han acompañado en esta tarde. Ellos serán nuestros exponentes, así que queda en ponencia lo que será este foro. Bienvenidos. Un saludo muy especial a nombre de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, Chicalcafisi. Para nosotros pues es un motivo de alegría tenerlos acá en la Casa de los Pueblos, lo que es la festividad del Capa Raimi. En ese sentido pues hemos preparado este foro para que podamos a través de nuestros ponentes conocer el significado, conocer la historia de lo que es el Capa Raimi. Ustedes saben que en la Sierra Norte pues las festividades más renombradas es el Inti Raimi y por ende el Pauca Raimi, pero en ese sentido pues al menos dentro del calendario andino pues tenemos 4 festividades principales. Tenemos el Pauca Raimi, tenemos Inti Raimi, tenemos Puya Raimi y tenemos Capa Raimi, ¿no? Entonces en ese sentido pues más bien en esta tarde agradecemos la aceptación que nos han dado los ponentes para poder participar también y que podamos ir nutriéndonos de sus conocimientos. Federación hay Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Masicuno, Sinaseta, Unión Masicuno, Paicunaón, Rimarispa, Villariscanchi, Kai Rimaita, Sinacapa, Kai Punja, quizás Kai Yucanchi, Yactacunama, Nayapa, Runaricoriscanchi, Kai Capa Raimi, Iscat. No Wisconsin. Yucachipa Kapa Astawan Hatun Raimi Kai Uñoquizapi Inti Raimi Niski Chay Astawan Tipurin Sinapas Nisu Niapichi Kapatza Watapi Kausai Kunawa Kaisu Pacha Kai Ninchi castellano pinispa calendario gregoriano chay pacha churascapona chay pachakunati na susarikusca gobierno conapas ima vacación samana punza kunapa o hatun punza niscakunapos paikunapa rimasca paikunapa rurasca pacha kunaseta churascacan Hatun Punza Nisca, Rikunchi Caído Tabanoque, por ejemplo, 31 de octubre, vacación, Tubicunam, celebración, cantonización, pero cabal, y en China cada provincia. Junio Kizapi, Hatun Revita Chariscanchi, Mana Chaypica vacación de Churascachcan, calendario Bimana, Tiajuncho, y Reina. Y mayoría Imbabura Yactapica Tushunchi, Taquinchi, Imana Ricurijum, calendario. Y gobierno Cona, Imanizo localmente o nacionalmente, pero Mana Churascacán, Caipunza, Inti Raimi o Caipunza Chaypisco, Runa Kunapa, Raimi Kunamana de Ajunchi. Sinap susascanchi y Kainan estaban yanini, junio quizá que estaban sinceros que tal. Kai quizá kunapika mana yapa reini sina kamana rikurisi kachukan musuna kunapi. Quizás nya misikuna o sina causa na pimanta
ya tuve con la Navidad, nisca rimanajunchi, Guatatukuri, Reini, nisca rikunajunchi. Mana tanto runapa causai chay rikuri. Sinapes, yukachi una organización yuyaypi kaninajunchimi, hasta sinchiyaringapa. Mana excelente gobierno man yaka chayman purispa chaypi marcha contra España con mana tanto chaypi yaka rikurina chukanchininchi. Ruraykunapipas mi hasta ñukanchipa kayta hasta sinchiyachingapa rikuspa rikunajunchi kawsaypi runa saqimanta llata rikuspa quizás pachakunata hapingapa y chay kunanpika kay kisa gastawan lonja llaqtakunawan sinchillakan raymi nisqa kan kapa raymi nisqa kayman ñaninchik mana yapalla kasqachu sinamanta yuyarisqanchik kunan rimarinkapa kay rimaymanta yuyashqanchik tukuykunasanta astawan tapuykunawan astawan sinchiyachingapa musuq sina rikurikun musuq sina uyarikun pero kayta kunan ña rimaspa astawan sinchiyachinata yuyanajuspa ñukanchik kawsayta sinchiyachinajunchik y chay kan astawan ñukanchikpa chay políticamente rikuspa astawan sinchiyarinchik y sina ñukanchik yuyay ñukanchik ruraykunawan ñukanchik pachakunata churaspa y mañanajun mañasqa kan ñuka kayta kantichigreri masikunawan kunan charinchik kaypi masi Fabián Potosí natabuelamanta taytakan masi Segundo de la Torre Callarme taytakan San Pablo Manta. Compañeros dirigentes de la física están aquí presentes, compañeros ponentes que han atendido nuestra invitación y nos honran con su presencia. Para la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, constituida por Monseñor Proaño, es un honor estar aquí esta tarde presentes, es una alegría poder compartir con Chihanta Fisi este despertar de la cultura, esta actualización, este cultivo de lo que significa la cosmovisión quichua acá en el norte de Imbabura y para los 4 pueblos que integran la Federación de Chihanta Fisi. Estamos empeñados, como siempre, en oponer, ¿no es cierto?, a este sistema colonial, a todo el coloniaje que nos viene, a todo el neoliberalismo que nos sigue imponiendo cosas y deja en hambre y en la miseria a nuestros pueblos. Oponer, digo, los valores, los principios, esa grandeza que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que como decíamos, señor Proaño, allí está el germen para la transformación del sistema y la transformación del mundo. Yo creo que esta tarde vamos a recibir unas lindas enseñanzas sobre lo que es el Caparraini. Esta mañana recibimos una enseñanza grande en el parque, con la celebración del gran ritual que nos lo presidió el compañero Jaime. El poder se opone al pueblo. El poder normalmente no deja que surjan los pueblos indígenas. Y para mí era una aberración decir, si esta es la tierra de los Otavalo, si esta es la tierra de los Quichua, ¿cómo van a prohibir que bailemos? ¿Cómo van a prohibir que se haga un ceremonial espiritual tan fuerte, tan lindo, tan grande? Pero yo creo que la resistencia cuenta más que el miedo, y que sepan las autoridades que miedo no les tenemos, que con los principios y valores que hay, que existen en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador,
Juntos tenemos que ir construyendo el Estado plurinacional que está en papel, pero tiene que ser algún día una hermosa realidad para la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Yupaychani. Entonces tenemos al compañero Fabián Potosí. Y ahora vienen los antecedentes constitucionales ya desde la Constitución nuestra. La Constitución del 79, del 98 y del 2008, sobre todo en los últimos, en donde se habla de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Ahí ustedes ya lo saben, al menos como dirigentes o exdirigentes, o los jóvenes que se hace rato a Samantha, ¿no? Bueno, ese es el primer bloque. Estos son los acontecimientos, las instituciones, el contexto que propicia, que genera que se vayan desarrollando de una manera o de otra manera, esto que estamos llamando las festividades en el mundo quichua, en el mundo campesino de la Sierra Ecuatoriana, o en el caso del Inti Raymi, desde todo el área quichua, desde Ecuador, Perú, Bolivia, incluso en el mundo entero, donde hay compañeros. En el caso de Estados Unidos hay un buen vídeo que ha hecho Germán Muenada, y ahí está clarísimo cómo incluso ellos, para no alterar, esto también hay que tomar en cuenta, no alterar los días laborables, ellos como estrategia y fortalecer la identidad han decidido pasar a un día, digamos sábado o domingo, y me parece muy bien. Denominación, Capagray. Según este texto, ¿no? Noviembre dice llamado Pascua y mes llamado Capagray, fiesta del Señor Inca. Fiesta del Señor Inca. ¿Sí? Una de las 3 fiestas más señaladas. O sea, por ahí hay que empezar para que se den cuenta. Entonces, una cosa los discursos sobre las fiestas de los últimos 10, 15 años, y otra cosa es el documento escrito. Ya, señaladas del año, página 80 incluso, en que se armaban guerreros y caballeros del linaje de los incas en el Cusco y en las cabeceras de provincia. Si entendemos eso que Capagray entonces es fiesta del guerrero y fiesta de los caballeros, en el sentido medieval, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro? Bien, un sistema de categorías, religiones, políticas y sociedades. Por ejemplo, pues participaban los curacas, participaban los ayllus, participaba papá y mamá cercano y el tío y abuelo de estos guerreros, de estos caballeros. Nadie más entra ahí en escena. ¿Qué más hacen? Participan los mejores guerreros, los Cuscusca, que llaman aquí la palabra Cuscusca Aucapuna, guerreros viejos experimentados. ¿Por qué es necesario que ellos participen? Y vamos a ver si es que me alcanza, tengo 2 minutos. Segunda cosa, veo yo un sistema religioso que yo no encuentro aquí, pero eso es normal, digamos, es que no se inventa. Son sacerdotes especializados y por grados y jerarquías. Bien, ¿qué más encontramos ahí? Encontramos, por ejemplo, la presencia de las miusas Calif-Apa, es decir, Calif, se llama, trasladar de un lado al otro lado, ¿no? De Talina, las que llevan solamente de su refugio de una fuente sagrada, con esa agua se hará la chicha solo para esta fiesta. Y son las mejores chicas, las más hermosas, las más puras, las más perfectas. La idea de belleza, perfección y simetría es increíble. Y el penúltimo, veo yo un sistema de espacios y construcciones luminosas, religiosas, sagradas. Por ejemplo, el Tixihuasi, que es el lugar central, de ahí saldrá. Y luego, lo opuesto, digamos, las fronteras, o el extremo de la parte central, todo lo que es Guanacauri, Yahuara, que sea Nahuarque, Yahuira, aquí pues Yaguirá, que dicen, ¿no? Y lo que es Poquín Cancha, ahí está toda la historia, así mediante unos gráficos. Y terminó, había un sistema, como dice, de pláticas y plegarias, para terminar. Aquí, este sistema de pláticas y plegarias que está aquí, es la mímesis, la representación, la repetición, la imagen más o menos que refleja un hecho, un personaje. Para terminar, pero ¿cómo hacemos eso? Eso se llama en quichua, digamos, tengo aquí una palabra, que es el mira ríe. Es el caso de Cusiyupanqui, en esta que decía de Susurpugio. En cada uno de estos lugares, entonces, ¿qué se hace mientras están corriendo por estos lugares sagrados? Aquí se juega el estatus del reconocimiento, la honra, Yupa, de ahí viene Yupanqui, Yupa, el señor de respeto y veneración. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Es mencionar todo eso siempre a esos antepasados que todo el mundo puede constatar. Mi abuelo, mi tío, un antepasado que era un gran guerrero.
Y lo que él era, así yo voy a representar, así yo voy a repetir. Eso digamos. Eso es lo que yo encuentro entonces de los documentos aquí.